Listo, muchacho. Entonces vamos más bien a llamar a lista el día de hoy. Entonces, permítanme, yo cuadro el listado acá. Entonces, Camilo Andrés. Presente, profe. Ok, Camilo, muchas gracias. Cristian, Cristian Alexander Cuadrado, muy bien. Daniel Alfonso Sánchez. Presente, profe. Las premisas aquí serían los cortes con el eje X. Jairo Alfredo Digamos Guillén. que concretamente serían los valores que obtiene para esos puntos. Pero si solamente le digo ahí, determina los valores de que importan con el eje X. Dani, Determina. Dani. Entonces yo tengo que Presente, pedir profe. Daniel, Mute. Cristian Cuadrado, Daniel Alfonso. Jair Alfredo. Presente. Bien, Jair, muchas gracias. Joan Sebastián Suescún. Presente, profe. Ok. Ahorita me les comparto la pantalla. Juan Pablo Tique. Presente, profe. Ok, Juan Pablo, gracias. Nicolás Mosquera. Presente, profe. Ok, gracias, Nicolás. Steven Robles. Presente, profe. Gracias, Steven. Andrés Tapiero. Presente, profe. Ok, Andrés, muchas gracias. Bueno, aquí tengo 9 personas hasta ahora, no sé quién me falta. Camilo, ya está. Juan Felipe Arias. Presente, buenas noches. Buenas noches, Juan Felipe. Y creo que solo nos faltan 5 personas. Creo que ya llegó otra. Y se desconectó, bueno, entró, pero se desconectó. Wilson David Domínguez. Wilson David Domínguez, muy bien. Creo que entró alguien más. No, profe, fui yo que cambié la cuenta. Ok. Brandon. Y yo, profe, no veo ahí en la lista. Monzón. Monzón. Gerardo, arriba. Ese, profe, Gerardo Monzón. Gerardo, ya lo vi. Listo, Gerardo, muy bien. Bueno, me faltan Sergio, Andrés, Quieto y falta Zárate.
Todos están viendo la pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno. Ahorita yo activo acá una herramienta. Bueno, chicos, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Primero que todo, pues, contarles pues que vamos a ver un tema que tiene que ver con lo que es la criptografía, o lo mismo cuando nos mencionan el tema de la encriptación y la desencriptación de datos, de información a través de los sistemas de Internet, ¿cierto? Dentro de las temáticas pues, que tenemos que considerar aquí, se encuentran pues, los principios básicos de la criptografía, lo que son tipos de algoritmos de cifrado. Ustedes, bueno, qué pena, llegó alguien más. Llegó Zárate. Pues como le iba diciendo, en los temas, la criptografía tiene unos algoritmos, ¿no? Y pues ustedes ya han visto lo que es la programación. La programación está basada en algoritmos, ¿no? Programación de computadores. Y pues un algoritmo como tal es un código que tú escribes, un código de programa. Es una aplicación de software que tú diseñas y pues para la parte, digamos, de encriptación, de contraseñas, de tokens que puede enviar un usuario a través de la red. Cuando hablo de los tokens, pues ustedes ya entenderán pues que estos son los datos de las cuentas de los usuarios, las credenciales de autenticación que puede utilizar una persona y que muchas veces esta información debe estar cifrada por motivos de seguridad, ¿cierto? Y pues acá nos dicen que hay pues software encargado de hacer esta parte, la parte de esos algoritmos criptográficos la desarrollan personas muy expertas en el campo de la programación y pues tenemos que estos algoritmos de cifrado estos algoritmos pueden ser simétricos o de clave simétrica o privada, ¿no? Y son asimétricos dichos algoritmos cuando utilizamos claves asimétricas, es decir, claves públicas. Digamos, en correlación a los algoritmos simétricos y asimétricos, pues se hace como una fusión de estos dos, digamos, elementos para formar una nueva criptografía que es mixta, o lo que llaman una criptografía híbrida, que es una mezcla de algoritmos simétricos y asimétricos. Y yo creo que también han oído un concepto muy importante que son las firmas digitales, ¿no? Muchas veces ustedes necesitan enviar paquetes de información, archivos, todo ese tipo de cosas, de un extremo a otro de una red de equipos, y pues se necesita que esos recursos que ustedes envían a través de una red, pues que lleven su firma digital para que puedan ser válidos.
y pueda pues decir usted que esa información le pertenece. Es como una especie de firma o derecho de autor de esa información, ¿no? Entonces así es como pues se evitan muchos problemas a nivel de hacking cuando pues personas malintencionadas tratan de hurtar información eh, por medio de diferentes técnicas de fraude informático que existen, ¿no? Entonces ese mecanismo de firmas digitales es muy importante y lo tenemos que ver, lo tenemos que abarcar en alguna de las sesiones, ¿no? Bueno, aquí nosotros planteamos unos objetivos de esta área del conocimiento, en la cual buscamos pues profundizar en aspectos criptográficos que están asociados a la confidencialidad de la información y de las comunicaciones, ¿cierto? Deseamos pues garantizar la confidencialidad de la información. Otro de los objetivos muy valiosos es poder garantizar la privacidad en las comunicaciones a través de un sistema de red de telecomunicaciones y podamos diferenciar las ventajas y también las contras que pueden haber entre la criptografía simétrica y la asimétrica, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los principios de la criptografía, ¿no? Hay una definición acá y es que la palabra criptografía proviene del griego oculto y la palabra escribir. Literalmente esto significa escritura oculta. Creo que alguien deseaba opinar. ¿Por ahí alguien activó micrófono? Bueno, bien. Continuemos. Se dice que la criptografía es el arte o la ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas especiales y se emplea frecuentemente para permitir un intercambio de mensajes que solo puedan ser leídos por personas a las que van dirigidos y que poseen los medios para descifrarlos, ¿no? Tú puedes enviar un mensaje y mediante un algoritmo de código, ese mensaje se va a transformar en otra cosa. Por eso aquí en la imagen se muestra cómo un mensaje que era legible para nosotros una vez se envía a través de un canal de comunicación en una red, es transformado en una serie de caracteres que es prácticamente indescifrable para cualquier persona, ¿no? Ya necesitaría, por ejemplo, un intruso técnicas muy avanzadas para poder volver a desencriptar pues todo ese mensaje que se envió de un punto de la red a otro punto de la red, ¿no? Cuando hablamos de criptografía o de criptogramas que un usuario que está en una máquina puede enviar a otro usuario remoto, pues se supone que ambos usuarios deben de tener ya sea una clave pública, ambos tienen que tenerla para poder desencriptar la información, o hay una forma que es que ambos usuarios tengan una clave pública y una clave privada para mayor seguridad. Aquí pues nosotros podemos observar algunas cuestiones que pues nos indican de dónde surgió este tema de descifrar información. Esto se remonta a la época del Imperio Romano, ¿no? Ustedes se acuerdan del emperador César Augusto, ¿no? Este era un emperador que pues era muy combatiente en esa época, que gobernaba pues como emperador gobernaba muchos ejércitos en esa época y pues a veces en ocasiones él necesitaba enviarle información a sus tropas
pero él necesitaba que esa información no fuera legible para algún enemigo que él tuviera en batalla, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo él utilizaba un método de encriptación, o sea, y de ahí surge la idea de cómo cifrar, cómo proteger la información de personal, digamos, malintencionado. Entonces, él enviaba un mensaje a uno de sus generales y pues utilizaba una técnica que consistía en transformar las letras del alfabeto en correr, digamos, por ejemplo, una letra tantas posiciones o cada letra tantas posiciones. Digamos, si el mensaje comenzaba con una A, entonces él decía, bueno, la A la vamos a cambiar por la letra A, B, C, D, por la letra D, ¿cierto? Y corría 3 posiciones la A. Y escribía un mensaje en el cual desplazaba las posiciones de la letra en el alfabeto y llegaba ese mensaje allá donde estaban las tropas en combate y pues era muy difícil que alguien capturara al soldado que llevaba el mensaje encriptado y que pudiera descifrarlo, que pudiera leer ese mensaje era muy difícil. Entonces pues se decía que él siempre triunfaba en las guerras por aplicar este método de encriptación. Entonces pues acá nos dicen que la transformación se puede representar alineando dos alfabetos, ¿sí? El alfabeto cifrado es un alfabeto normal que está desplazado un número determinado de posiciones hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, aquí el cifrado César está usando un desplazamiento de 6 espacios hacia la derecha. Entonces tú tienes aquí un texto original, este es tu texto original, tengo una cadena, una línea de texto acá, formada con símbolos del alfabeto, de nuestro alfabeto griego, ¿no? Y el texto codificado o encriptado sería la cadena que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Y pues la condición de cifrado aquí es que cada una de las letras se tenía que correr hacia la derecha 6 posiciones. Si tú analizas, mira la letra A y contamos 6 posiciones, estamos en la A, nos tiene que dar la letra G. Entonces, estando en A, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, se reemplaza la A por la G. Si miramos la B también se tiene que correr 6 posiciones. Estamos en la B, vamos a contar de ahí en adelante 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la B se reemplaza por la letra H. ¿Sí? Ahí podemos ver el cambio, ¿no? Y cómo se hace la transformación de un extremo a otro. Entonces de la B pasamos a la H. De la A pasamos a la G. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la C cambia por la I. Entonces, la C contamos 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegaría hasta la I. Entonces, la C hasta la I. ¿Sí? Y pues la regla general es que cada una de las letras del mensaje se tiene que correr hacia adelante 6 posiciones para obtener un texto codificado. Eso, en programación, sería un algoritmo descifrado. ¿Listo? Bueno, también tenemos una variante conocida del cifrado de César llamada ROT13. ¿Sí? ROT13. Entonces, ya no se va a correr 6 posiciones, sino que se va a correr, se correría entonces 13 posiciones la letra hacia adelante, ¿no? Si ustedes miran acá cuántas letras hay, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 posiciones, ¿cierto? Y abajo hay otras 13 posiciones. Dice el algoritmo ROT13 o ROT13
que cada carácter se va a correr 13 posiciones. Entonces, si tú tienes una A, el equivalente al encriptarlo sería la N. Si tú tienes una J, por ejemplo, el equivalente sería la letra W, ¿ya? Entonces estamos alineando ahí el alfabeto. Por decir algo, si con este algoritmo tratamos de enviar la palabra hola a otro usuario, a otra máquina, y se utiliza esta forma algorítmica, entonces va a suceder que la H se sustituiría por la letra U. Por eso, al contar 13 posiciones, te daría la letra U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por eso se llama ROT 13. ¿Sí? Ahí tienes la U. Para la O, entonces se correría 13 posiciones. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, vuelve a empezar, ¿no? Para la O sería la B. Para la L, entonces daría la Y, que es la que ven acá. Y para la A, obtendríamos una N. Entonces, el de arriba es el texto claro y el de abajo es el texto cifrado. ¿Listo? Entonces ya saben de dónde surgió pues ese cuento de, digamos, de lo que es la criptografía. Bueno, muy bien. Muy sencillo. Bueno, vamos a analizar otras cuestiones generales. Cuando nosotros estamos hablando a nivel de arte o a nivel de ciencia, hay unas ligeras diferencias a considerar en el término criptografía. Por ejemplo, si es a nivel del arte, se denomina criptografía, pero si lo vas a mirar a un nivel de abstracción mucho más alto, entonces ya no se llamaría criptografía, sino criptología. ¿Por qué criptología? Porque criptología es un término acuñado más para la ciencia, en la cual pues se añaden técnicas complementarias como es el criptoanálisis, ¿ya? La criptografía es una rama de las matemáticas, de la informática y de la telemática, ya que se basa en mensajes que pueden ser descifrados por medio de algoritmos que usan una o más claves. Entonces, por eso hablábamos nosotros de algoritmos de clave pública y algoritmos que utilizaban clave privada o clave asimétrica, ¿no? Para poder desencriptar se necesitan esas famosas contraseñas, ¿no? Porque como la información tiene que viajar de un extremo a otro, puede suceder que en ese trayecto en que viaja la información, esos datos puedan sufrir un ataque, ¿cierto? Producto de una vulnerabilidad que tenga un sistema. Entonces, pues, hay diferentes tipos de ataque y ustedes lo saben. Ustedes vieron una práctica con el profesor John, en la cual hacían un ataque de hombre en medio, ¿no? Y pues ese tipo de ataque pues es un hacker que ha interceptado la comunicación entre dos máquinas y pues él está tratando de secuestrar información o robar información que un usuario le está enviando a otro, ¿cierto? Entonces, para evitar este tipo de ataques malintencionados, pues es que surge la necesidad de tener algoritmos criptográficos basados en contraseñas para que ese atacante que está allí pues no pueda interceptar la información que a veces pues suele ser muy confidencial, que a veces hasta información bancaria viaja a través de la red y pues se necesitan este tipo de técnicas para evitar todo ese tipo de daños que puede causar a una organización o a unos individuos, ¿no? Este tipo de fraudes, ¿no?
Aquí, bueno, vamos a hablar de más aspectos. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que la información original que un usuario llamado emisor puede enviar a otro usuario en otro extremo de la red debe estar almacenada en un texto plano o en un archivo plano, ¿cierto? Generalmente. Entonces, este emisor enviará su archivo, que puede estar en un bloc de notas, un archivo Word, bueno, que sé, de todas maneras es un archivo plano, ¿cierto? Se dice que los archivos planos, pues, son archivos muy sencillos, ¿no? Que hay información de claves, puede ser, todo este tipo de cosas. Y que pues acá tendrá que existir una llave secreta que sea compartida con ese otro usuario para que en el otro extremo él pueda desencriptar pues, dicha información, ¿no? Entonces acá pues habrá un componente de software que se encarga de cifrar ese archivo plano y convertirlo en un texto cifrado y pues a la vez en el otro extremo habrá estará el mismo software o el mismo algoritmo que se va a encargar de desencriptar el texto que viene ya cifrado. Por eso pueden ver ustedes aquí, el archivo tiene un candadito, y eso el candado significa seguro, ¿no? Esa información viene encriptada, pero aquí tendrá que tener el mismo algoritmo, el mismo programa o algoritmo para desencriptar esa información y restaurar ese archivo y dejarlo como estaba originalmente. Y pues acá el receptor, entonces pues tendrá la clave pública o la clave pública y privada para hacer el proceso de desencriptación, ¿sí? Pero pues esa llave debe de ser una clave secreta, ¿no? También le llaman llave, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del cifrado? El objetivo del cifrado es que el proceso de convertir ese archivo plano en ese archivo plano es tener información ilegible, ¿no? Eh, ese texto cifrado que nosotros generamos aquí es lo que se conoce como un criptograma, ¿ya? Y cuyo algoritmo tendrá que utilizar una clave o información secreta. Tipo de algoritmos de cifrado. Entonces, existen dos, ¿no? Que es el cifrado en bloque, ¿sí? Y el cifrado de flujo. Son los dos tipos de cifrado más conocidos. Entonces, ¿en qué consiste el cifrado en bloque? En dividir el texto de origen en bloques de bits de un tamaño fijo y lo cifran de manera independiente. O sea, usted, digamos, tiene un criptograma o un texto plano y el resultado, después de ser encriptado, es un mensaje con la misma longitud. A ver, lo explico en otras palabras. Cuando utilizas cifrado en bloque, si tú tienes, por ejemplo, aquí un archivo plano de un tamaño de 2 kilobytes y tú cifras ese archivo de 2 kilobytes, el resultado que va a obtener el usuario en el otro extremo es un texto cifrado también con la misma longitud, ¿sí? Por eso se llama cifrado de bloque, porque el tamaño del archivo no va a cambiar. Él lo va a transformar en un archivo cifrado, pero ese archivo cifrado tendrá la misma longitud que el archivo original. ¿Listo? Y cuando hablamos de cifrado de flujo, se dice que el cifrado se realiza bit a bit, sabiendo que un bit es la unidad mínima de información, que puede ser un 1 o un 0, o el cifrado de esta información puede ser byte a byte, que quiere decir que tú puedes cifrar byte por byte. Ustedes saben que un byte equivale a 8 bits, ¿cierto? O también el cifrado puede ser carácter por carácter, entendiéndose carácter como una letra, como un número, o bien como un símbolo, y que la transformación se puede hacer carácter a carácter. Ustedes ya han visto programación
Ya entienden esta parte, los tipos de datos, que es un carácter, que es un byte, que es un bit, y pues eso lo hace el cifrado de flujo. El cifrado de flujo pues no depende tanto de un tamaño fijo, porque digamos ese cifrado no me va a generar archivos del mismo tamaño en el cifrado, como si lo va a hacer el cifrado en bloque. El cifrado en bloque, una de las reglas es que el archivo generado tendrá que tener el mismo tamaño, pero en el cifrado en flujo no, porque si tú tienes un archivo aquí de 2 kilobytes, al algoritmo no le importa que se genere el archivo de texto cifrado tenga 3 o 4 kilobytes, porque lo está haciendo dependiendo del flujo, dependiendo del tamaño que tenga el mensaje. Y aquí pues tenemos un ejemplo de lo que es el cifrado de bloque. Entonces, principalmente se necesita una clave, ¿no? O una contraseña, que puede ser pública o puede ser privada, ¿sí? Cuando es pública, pues todos los usuarios conocen la contraseña, ¿no? Los que están en los extremos, menos el atacante, ¿no? El atacante no conoce la clave pública, pero los que se están interconectando sí. Y pues la clave privada solo la conoce el emisor y el receptor, ¿ya? Esa sí ya es más personalizada y es más segura. Pero si estás utilizando el cifrado en bloque, pues tú tienes acá un texto inicial, un texto en claro, ¿cierto? Que puede ser, bueno, no sé, una palabra en inglés o una frase. Ese es el texto que está en claro, que todavía no ha sido encriptado. Y acá pues tendrás una unidad de cifrado por bloques, ¿no? Que es el algoritmo que se va a encargar de coger este texto original y transformarlo en un texto cifrado, que pues un texto cifrado, él lo que haría es como invertir las letras o los símbolos y colocarlo en otras posiciones, pero el mensaje resultante va a tener el mismo tamaño que el mensaje inicial, ¿sí? Y lo mismo pues sucede aquí abajo. Si aquí envía un segundo mensaje, aquí lo toma el algoritmo y lo transforma en un mensaje con la misma longitud que el mensaje inicial. Eso es cifrar en bloque. Ahora, tenemos ejemplo de cifrado de bloques aquí con otra representación gráfica. Aquí se envía un mensaje o un datagrama, como lo quieran llamar. Ustedes han visto ya redes de computadores, saben que es un datagrama, o un paquete, ¿cierto? Un mensaje o paquete a través de la red. Ese mensaje tiene un tamaño de 64 bits, va de una máquina a otra máquina que está en un lugar remoto, y pues ustedes saben que 64 bits viene a equivaler a 8 bytes, ¿no? Desde aquí está el byte 1, el byte 2, hasta llegar al byte 8. Cada byte pues contiene 8 bits, y pues esto a nivel de máquina pues son unos y ceros, ¿no? 8 bytes de memoria. Luego pues aquí está el algoritmo. Aquí hay un algoritmo que se encarga de transformar cada uno de los bytes para obtener un mensaje de 64 bits intermedios, un mensaje de 8 bytes, pero como pueden ver, el algoritmo lo que hizo fue cambiar cada uno de los bits del lugar, ¿no? Todos estos bits lo que hizo fue invertirlos y cambiarlos de lugar para obtener una cadena al final con la misma longitud. Y pues ese mensaje, si es interceptado por un atacante, un ataque de hombre en medio, por ejemplo, pues es una cadena muy difícil para descifrar para ellos. Tendrán que utilizar técnicas avanzadas para poder restaurar el mensaje inicial o robar la clave pública o la clave privada para poder descifrar el mensaje. Bueno, aquí también nos hablan un poco de lo que son los cifrados en bloque. Entonces, dice que el mensaje se divide en bloques de igual longitud, ¿sí? Es lo que le estaba explicando hace un momento. Dice, cada símbolo cifrado depende de sus adyacentes.
¿no? O sea, el símbolo generado depende del símbolo original, ¿no? Dice que cada bloque se cifra siempre de igual manera. O sea, los bloques, no hay, digamos, un cambio en la forma de encriptar los bloques, siempre será la misma manera de hacerlo. Dos mensajes iguales cifrados con la misma clave producen criptogramas iguales, ¿ya? Si tú cifras varios mensajes con la misma contraseña, siempre te va a dar el mismo mensaje, ¿ya? No va a cambiar. A ver, el nivel de digamos, del mecanismo a escoger depende de la calidad de la información o de la confidencialidad de la información. Tú decides, porque es que, por ejemplo, miren, hay páginas web en donde el contenido es meramente informativo. Entonces, pues esto, cuando no hay información trascendental en un sitio web, pues tú puedes decidir, bueno, esa información yo puedo enviarla y utilizar un mecanismo de cifrado en bloque, porque esa información no es relevante, ¿sí? Pero cuando ya es información, digamos, a nivel transaccional, a nivel bancario, que maneja información de cuentas bancarias, todo ese tipo de cosas, ya esa información es información sensible. Por lo tanto, pues ahí es cuando tú dices, no utilicemos cifrado en bloque, sino que utilicemos de pronto cifrado de flujo, porque los algoritmos, cada vez que usted envíe, puede ser el mismo mensaje, él va a generar una cadena diferente. Pero si utilizamos cifrado en bloque y se envía varias veces la misma información, la encriptación va a producir la misma cadena resultante. Entonces ahí es cuando usted como experto en seguridad informática, usted dice, cifrado en bloque cuando la información no es tan importante. Y cifrado de flujo cuando la información necesita un mayor nivel de encriptación o de seguridad, ¿sí? Eso depende. Ahora, aquí nos dicen que no es preciso descifrar todo el mensaje, se puede descifrar solo el bloque que interese. A ver, si usted tiene un archivo de 4 kilobytes, ¿sí? Y necesita enviarlo a través de la red, pues no necesariamente usted lo puede encriptar todo, ¿sí? Él es de 4 kilobytes, pero usted decide que de ese archivo solo una parte del archivo va a cifrarlo. Por ejemplo, los datos que tienen que ver con su información personal, su nombre, su número de cédula, su dirección de residencia, los datos básicos suyos que van en el archivo, es lo único que usted necesita encriptar. No necesita que se encripte el resto de los 4 kilobytes. Entonces, eso es algo que se puede hacer en este cifrado. Parte, digamos, el 5% del archivo que corresponde a sus datos básicos, usted lo puede encriptar y el 95% lo puede enviar al otro extremo sin cifrar. Esa es una de las ventajas de utilizar este tipo de cifrado, ¿ya? Solo la información más importante se encriptará, ¿ya? También nos dice que estos cifrados están basados en cifrados múltiples, en sustituciones. Sustituciones es como lo que, bueno, sustituciones es cuando tú reemplazas, por ejemplo, una letra por otro símbolo, o por una cadena, reemplazas una letra por una cadena, por ejemplo. Transposiciones es el método de cifrado de César, ¿no? En el cual tenemos un carácter y lo desplazamos n posiciones, eso es una transposición, ¿ya? Entonces hay varios métodos, hay varias formas de crear algoritmos de cifrado. Y hay otro que es bajo operaciones modulares, ¿no? O funciones de código, ustedes saben que es una función en programación, ¿cierto? Las funciones reciben parámetros
o lo que llamamos variables de entrada, y tú creas una función a nivel de código y la modelas de acuerdo a tu estilo criptográfico para que realice operaciones de desmascarado de caracteres y todo este tipo de cosas. Y pues existen más técnicas, ¿no? Aquí simplemente nos dicen, tú puedes hacer un algoritmo que trabaje con sustituciones, que trabaje con transposiciones, con funciones a nivel de programación, o con métodos híbridos, ¿no? Puedes fusionar métodos de sustitución y transposiciones y todo este tipo de cosas. Aquí nos dan un esquema llamado DES. Eso es un algoritmo criptográfico. Aquí hay un bloque, en este esquema hay un bloque original. Aquí pues hay una trama o un datagrama o un paquete, mensaje en pocas palabras. Y luego pues acá habrá una permutación inicial fija. Ustedes saben que una permutación es un cambio o transformación que se va a hacer sobre los datos. Aquí pues este bloque original es transformado en unos bloques secundarios, ¿sí? Y pues aquí pues se ve que el sistema, mediante unas funciones algorítmicas, estas son funciones algorítmicas y unas claves, porque esto es una clave de cifrado, la clave se combina con lo que pueda generar con las cadenas encriptadas. Combinamos la clave pública o la clave privada, la combinamos con el contenido del mensaje para generar unos paquetes secundarios ya encriptados, ¿no? Este es el esquema de encriptación. ¿Listo? Aquí tenemos otro esquema llamado el IDEA. Es un algoritmo de encriptación. Como ustedes pueden ver, pues hay una simbología, hay unas notaciones acá. Tenemos que ante un mensaje X1, tenemos una clave 1. Aquí pues tenemos un algoritmo que puede ser determinístico, por ejemplo, y pues viene y nos genera un mensaje Y1 ya encriptado, ¿no? Aquí tenemos un mensaje X2 con una segunda clave. Aquí pues tenemos el algoritmo que se encarga de hacer el cifrado, y pues nos dice que nos puede generar una salida Y3, ¿no? Un mensaje Y3, y pues así sucesivamente. Aquí hay un mensaje 3 con una clave 3, un mensaje 4 con una clave 4, y pues aquí están estos mecanismos que pues son los algoritmos de encriptación. Y como pueden ver acá ustedes, aquí muestran, esta es una simbología que, por ejemplo, este símbolo de la X dice que es Z, subíndice 2 elevado a la 16 más 1, es el algoritmo, el tipo de algoritmo que está utilizando. Esto tiene que ver con la teoría computacional y una serie de cosas. Es un algoritmo a nivel de código que utiliza esta ecuación, esta fórmula para cifrar los datos, ¿no? Por eso cuando lo vean aquí, el de la X o el del más, pues miren que tiene la ecuación un modelo matemático, y aquí también tienen este más encerrado, que este es otro modelo matemático, 3 modelos matemáticos que están trabajando sobre los mensajes y forman como un circuito algorítmico de encriptación para generar finalmente estas cadenas resultantes encriptadas. Entonces, como pueden ver, todo el proceso, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, la cadena X1, K1, después se le aplica esta fórmula, y como pueden ver, después le aplica esta fórmula, y le aplica 3 fórmulas para obtener una cadena. O sea, le aplica 3 algoritmos a un mensaje. O sea, eso es un esquema tenaz de encriptación. O sea, eso para que lo desencripte un hacker, pues es muy complicado, ¿no?
que esto lo hacen ya pues personas dedicadas a la ciencia de la computación. Entonces ya esto es súper seguro, ¿ya? Un esquema muy poderoso. Aquí tenemos criptografía, cifrado en bloques, otra imagen para que ustedes vean que, por ejemplo, aquí tiene usted un archivo de texto plano, ¿cierto? Y pues aquí está dividido en la memoria RAM en bloques. Este es el contenido del archivo en la RAM, ¿cierto? Entonces aquí tienes un bloque con unos datos, 16 bloques de memoria, y en cada bloque hay unos datos. Esto es una matriz bidimensional, como ustedes pueden ver. Ustedes saben que 0,0, pues eso quiere decir filas, columnas. Entonces, fila 0, columna 0. A sub 01 es fila 0, columna 1. A sub 02 es fila 0, columna 2. A sub 03 es fila 0, columna 3. Y así sucesivamente. Aquí tiene fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, hasta llegar al último elemento del bloque de la memoria, que es fila 3, columna 3. ¿Sí? Y pues lo que hace el cifrado de bloques es, por ejemplo, acá nos muestra que se generan unos subbytes ya encriptados, ¿no? Pero el cifrado de bloques me dice que el mensaje original tiene que coincidir en tamaño con el mensaje final, ¿no? Los subbytes que se generan acá tienen una correspondencia con los bytes originales, ¿no? Entonces, si tú tienes aquí a sub 22, vas a obtener en la misma posición 2,2, una cadena encriptada para estos bytes, ¿no? Entonces, esta es otra forma de ver esa encriptación. Y pues acá también hay una gráfica en donde vemos el paquete de datos que va a ser enviado. Es un paquete de 3 bytes, diría yo. Este tiene 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, son 3 subpaquetes. Y pues acá vemos que él coge y particiona ese paquete en 3 unidades de información. Aquí está el primer paquete, segundo paquete y tercer paquete. Está particionado en 3 secciones. Aquí pues está el algoritmo de cifrado que coge esto y lo transforma. Aquí está el algoritmo de cifrado en bloques que coge esta unidad de información y la transforma en esto. Y aquí también el algoritmo de bloques lo transforma en este. Después, el software lo que hace es unir los 3 subpaquetes encriptados y armar un solo mensaje ya encriptado. Pero como pueden ver, coincide el paquete original con el paquete resultante, ¿no? Ese es el método en bloques. Bueno, vamos a ver algo del cifrado de flujo, algunas particularidades que tiene esta técnica. Nos dice que el cifrado de flujo, por lo general, va a utilizar clave pública y clave privada, ¿no? Entonces, la clave pública la pueden conocer varios usuarios que conocen la información, pero la clave privada, esa la debe saber solo el emisor y el receptor al cual le interesa esa información, ¿no? Aquí dice que el cifrado de flujo es un algoritmo de cifrado desarrollado por Bernd Gammel, Rainer Gatfer y Oliver Neifler, ¿no? Ahí están los creadores de esta técnica, ¿no? Nos dice que el algoritmo lleva ese nombre ya que soporta claves con longitudes de 80 y 128 bits, además de poder procesar hasta 8 flujos de bits en paralelo, ¿sí? Entonces es un método mucho más robusto que el método de bloques, ¿no? Que pues cuando es un correo pues debe llevar su firma, ¿no? Y
con nuestra clave pública, pues debemos de comprobar la clave, la firma que tenga el mensaje, tenemos que comprobar que esa firma sea de ese usuario, ¿no? Entonces hay digamos, protocolos y aplicaciones que nos generan una firma digital para cierta información, ciertos ficheros que necesitamos enviar a través de la red. Acá pues tienen otro esquema de cómo se hace el cifrado en flujo, ¿sí? Entonces, primero que todo, aquí pues deben de haber un emisor y un receptor. El emisor tiene esa clave, ¿no? Y el receptor también tiene que tener la misma clave, ¿ya? Vemos aquí que pues el emisor tiene un texto claro, un texto sin cifrar, y pues tiene que existir en esta máquina un algoritmo determinista que va a tomar ese texto y le va a aplicar una secuencia cifrante para convertir ese texto claro en un texto cifrado. El receptor pues tendrá que tener en la otra máquina el mismo algoritmo determinista para poder tomar el texto cifrado y convertirlo a su estado original, el texto claro, ¿no? Entonces aquí nos dicen, mire, que se genera una clave aleatoria tan larga como el mensaje que se desea cifrar. O sea, eso es lo que hace el cifrado en flujo. La clave que se genere tiene que ser tan larga como el mensaje a cifrar. Segundo, se debe mezclar el mensaje con la clave, generándose así el texto cifrado. Típicamente la suma módulo 2 bit a bit, operación con compuertas lógicas XOR, o sea, para poder cifrar ese mensaje se tiene que, primero que todo, crear una contraseña tan larga como el mensaje que se va a enviar y después se tienen que fusionar ambos, ¿sí? Y para recuperar el mensaje original basta con volver a sumar la clave con el texto cifrado, ¿sí? Así es como funciona ese mecanismo. Aquí pues tenemos otra forma de verlo, que ya lo hemos explicado, ¿no? Que hay un emisor, que hay un receptor, ¿sí? Este emisor puede estar aquí en Colombia y este receptor puede estar en Australia, no importa, que usted va a enviar información allá bancaria, por ejemplo. Que el mensaje pues es la variable m sub i, ¿sí? Y usted tiene que generar una secuencia entrante, SI. Esa secuencia cifrante pues va a ser la contraseña, una contraseña muy larga que va a generar y que tiene que tener el mismo tamaño del mensaje. Y el contenido del mensaje se va a mezclar con la contraseña y va a generar un criptograma, ¿ya? Y en el otro extremo, el receptor pues tiene que tener en su sistema el mismo algoritmo para desencriptarlo y tiene que tener la misma clave y tiene que recibir el mensaje y pues al fusionar la clave con el mensaje que le llegó, pues tiene que obtener otra vez el mensaje original. Eso se llama cifrado de flujo. Pues el cifrado de flujo, pues como vemos, es una técnica mucho más evolucionada. Permítame un momento, yo miro una cosa. Son las 7:10, bueno. Bueno, entonces aquí tenemos otra forma de ver el cifrado de flujo, ¿sí? Usted tiene una cadena acá, un mensaje que es la palabra ladrillo, ¿no? Entonces, esa palabra ladrillo la toma un compilador del sistema operativo y la convierte en unos y ceros, en lenguaje de máquina. El mensaje M, todo esto que ustedes ven acá, este chorro de unos y ceros, es la palabra ladrillo, ¿no? Pero ya representado a nivel de bytes, ¿no? Esta es la palabra ladrillo en binario. Y pues aquí tienes una clave K que es una sucesión de bits, ¿ya? Entonces la clave K
¿Qué nos dice el cifrado de flujo? Que la clave que genere el algoritmo tiene que tener la misma longitud que el mensaje que tú vas a enviar. Entonces aquí tienes la clave con la misma longitud. Esto lo genera el software de manera dinámica, de manera aleatoria va a generar todo esto, ¿ya? ¿Y qué hace? ¿Cómo se genera el criptograma? El criptograma pues se va a representar con la palabra C y no es más que la suma del mensaje y de la clave. Entonces, como tú puedes ver acá, M es la palabra ladrillo, el mensaje que se va a enviar, y K es la contraseña de lo que vamos a realizar. Este símbolo más significa que esto es suma binaria, suma de bits. Ustedes vieron restas, cómo restar bytes, cómo sumar bytes. Lo han visto por allá en lógica de la computación, por allá. Cómo sumar cadenas de bytes. Y pues esto se hace a través de una compuertica lógica por allá, que dice que si 0 y 0 da 0, que 1 y 1 da 10, que 0 y 1 da 1. Me imagino que se acuerdan del AND, del OR, del XOR, de todo ese tipo de cosas, de esas compuertas lógicas. Entonces el criptograma lo armamos sumando en binario el mensaje con la contraseña para obtener este mensaje cifrado, ¿ya? Aquí tenemos otro esquema de cómo se hace el cifrado de flujo, ¿ya? Entonces, nos dicen que es un ejemplo en el cual se interviene un generador pseudo aleatorio que utiliza una clave compartida. Entonces aquí tenemos a Ana en una máquina y a Bernardo que puede estar en la China, por allá en el otro lado del mundo. Y aquí pues hay un generador pseudo aleatorio que lo trae el programa. En este extremo, aquí está la clave, aquí está el mensaje y pues, este generador pseudo aleatorio se encarga de generar el criptograma. Y en el otro extremo, en la otra máquina, pues tiene que existir el mismo generador pseudo aleatorio que va a generar la clave para mezclarla con el mensaje y luego pues desencripta lo que Ana le envió. Entonces aquí pues se puede ver que M es el mensaje que Ana envía. S es la cadena de la clave, de la clave que tiene que coincidir en tamaño con el mensaje para producir un M', que viene siendo el criptograma o el texto encriptado. Es esto que ven acá. Y aquí ven cómo Bernardo pues toma M', el mensaje encriptado, proporciona la contraseña y al mezclar la contraseña con el texto cifrado va a obtener el mensaje original, ¿no? Que le envió Ana, que fue este. Veamos un poco de lo que es el algoritmo de clave pública, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo funciona el sistema de clave pública? Aquí tú tienes a este usuario, digamos Pepita, y aquí tienes este usuario llamado Roberto. Entonces, Roberto tiene una clave privada, ¿cierto? Y Pepita también tiene la clave, perdón, sí, Roberto tiene la clave privada y Roberto tiene la clave, perdón. La clave privada es de Roberto y la clave pública también la tiene Pepita. O sea, ambos tienen que tener clave pública y clave privada. La clave pública la pueden conocer varios usuarios, pero la clave privada la tendrá solo la persona que necesita el mensaje, ¿no? Entonces aquí se envía en texto plano el mensaje, se aplica en esta computadora el algoritmo de encriptación, le produce el texto cifrado, un algoritmo que utiliza estas ecuaciones, esta fórmula. Aquí pues llegará a Roberto en su máquina
recibe el mensaje, la aplicación se lo desencripta para recuperar nuevamente el mensaje original. Eso es cuando utilizamos clave pública, clave privada, ¿ya? Algoritmo con clave simétrica. Y bueno, aquí tenemos nosotros un esquema muy similar. Tenemos un emisor, que es la persona que transmite el mensaje, y el receptor, quien lo recibe. Aquí está el archivo que se va a cifrar. Acá, pues, un algoritmo se encarga de convertir eso en un archivo ya encriptado. Este usuario tendrá que tener una clave pública, este emisor, y en el otro extremo la otra persona tendrá que tener su clave privada, ¿no? Para poderlo desencriptar. Ahora, el funcionamiento del cifrado asimétrico dice que cuando el cifrado es asimétrico, se utilizan dos claves diferentes para cifrar y descifrar, ¿no? Cuando el cifrado es simétrico, se utilizan claves iguales, ¿no? Tener en cuenta eso. Dice, una clave es conocida por todo el mundo y la otra solo por su propietario, ¿ya? Entonces hay una clave que es pública, lo que yo les decía, y todos los usuarios que van a ver esa información la conocen, ¿sí? Pero cuando cada usuario necesita desencriptar lo que es de él, entonces utilizará su clave privada que tiene asignada, ¿ya? Esto pues da más seguridad y evita que los atacantes, pueda que tengan la clave pública los atacantes, pero no tienen la clave privada. ¿Listo? Bueno, aquí pues nos están hablando de algo que ya pues hemos mencionado, que el cifrado puede ser por transposición, cuando corríamos, digamos, la posición de la letra en el alfabeto a n posiciones para cambiar el contenido del mensaje, se le llama transposición. Sustitución lo vamos a ver ahorita con más detalle. Y pues acá nos dicen que si escribimos el mensaje original mediante números y luego hacemos operaciones con estos números, podemos obtener un cifrado o un encriptado. Bueno, aquí nos hablan de criptografía y criptoanálisis. La criptografía pues, lo que busca es permitir que dos personas puedan intercambiarse mensajes de forma segura, ¿no? Utilizando canales inseguros. O sea, no importa que tú envíes un mensaje a otro extremo o a otra red, no importa que hayan canales inseguros porque para eso se utilizan los métodos de encriptado para poder proteger la información, ¿no? Entonces, ¿cómo se intercambia la información de forma segura? Pues cifrando y agregando firmas digitales. ¿Y cuáles son esos medios inseguros? Pues el correo, el fax, el teléfono, el email, etcétera, ¿no? Bueno, el criptoanálisis, ¿en qué consiste? Decimos que criptografía es cuando lo vemos como algo informal o algo más orientado al arte, pero criptoanálisis, criptología es cuando lo vemos en el modo ya científico, ¿no? Porque anexa o complementa con unas técnicas especiales y todo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de criptoanálisis, entonces decimos que hay que analizar cómo se pueden romper las comunicaciones anteriores, ¿no? Localizar las claves de cifrado o resolver el algoritmo utilizado. Eso es hacer criptoanálisis, ¿no? Cuando un hacker trata de adivinar una contraseña, pues y a través de múltiples técnicas se dice que está haciendo criptoanálisis, ¿no? O cuando las empresas que se dedican a producir, digamos, software anti-malware, todo este tipo de cosas, ellos tratan de resolver los algoritmos que utilizan esas aplicaciones maliciosas para poder evitarle ataques a los usuarios, ¿no? Aquí, bueno, digamos,
¿Cómo se hace el cifrado y descifrado de la información? Aquí hay otra forma de verlo. Dice que hay un mensaje de origen por parte de un emisor, ¿cierto? Que ese mensaje es cifrado y que puede ser enviado a través de un canal inseguro, que en el transcurso de ese envío pues puede ser descifrado o puede ser interceptado por un atacante o por un intruso, ¿cierto? Y que pues una vez el mensaje cifrado, en el otro extremo de la comunicación pues se tendrá que descifrar para volver a generar el mensaje de origen, ¿no? Aquí nos hablan de Escítala de Esparta. Esto tiene, Escítala de Esparta es un método de transposición, ¿no? Se utilizaba en la antigüedad, lo utilizaban los griegos, ¿no? Que consistía en tener una vara de madera en la que se enrolla una tira de pergamino, ¿sí? Vara de madera en la que se enrolla una tira de pergamino con unas letras, ¿no? Dice, el mensaje se escribe a lo largo de la vara. Aquí se va escribiendo el mensaje y solo se recupera el mensaje con una vara idéntica. Entonces, antiguamente, ¿cómo lo manejaban los griegos? Tenían esta vara y después otra vara, y sobre la otra vara iban desarrollando el mensaje para obtener el mensaje original, ¿no? Para que vean ustedes cómo se decía en la antigüedad. Aquí también pues vemos un mensaje, dice, los muertos en las Termópilas es gloriosa la suerte, y aquí pues se obtiene el mensaje encriptado. Dice que hacen una traslación a un papel cuadriculado de 10 líneas y 6 columnas, ¿ya? Esa es la transposición que se hace. Aquí tenemos otra forma, otro método que existe para hacer encriptación. Entonces, aquí pues se tienen dos, son como dos transportadores, ¿no? En el primer transportador está el mensaje que se va a encriptar y internamente hay otro transportador que se va girando para digamos, hacer el encriptado. Son transportadores rotativos concéntricos que físicamente pues nos permiten hacer el encriptado, ¿ya? Cifrar mensajes. Entonces es un objeto material que lo utilizan para eso. Esto pues ya lo vimos del cifrado de César. Esto es una sustitución polialfabética, ¿no? Sustitución es cuando tú, por ejemplo, reemplazas una letra del mensaje por una palabra. Eso es otro método, otra forma de encriptar. Entonces acá pues se tiene como un cuento de Edgar Allan Poe llamado El escarabajo de oro, ¿sí? Y aquí tenemos pues que utilizaron variedades de símbolos, no solo utilizaron los símbolos del alfabeto común y corriente, alfabeto griego, sino que lo mezclaron con símbolos de otros alfabetos. Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces pueden ver que es un mensaje que tiene asteriscos, que tiene unos símbolos muy extraños, porque no solo utilizaron alfabeto griego y alfabeto numérico árabe, sino que utilizaron más alfabetos para generar un encriptado más seguro. Dice que los métodos de cifrado anteriores no son seguros si se utilizan los ataques de fuerza bruta, ¿no? Que son ataques exhaustivos, probando todas las posibles claves, si son pocas, ¿no? Yo creo que ustedes ya han oído hablar de esos ataques. Los ataques de fuerza bruta es cuando por todos los medios posibles se trata de descifrar la información ingresando gran cantidad de claves hasta poder dar con la clave que es la que representa
el que permite desencriptar, ¿no? Digamos, hay ataques de diccionario también, ¿no? Cuando un hacker roba la información y tiene un software que lo que hace es mirar palabra por palabra del diccionario. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española. Un hacker, ellos tienen aplicaciones que comienzan palabra por palabra el diccionario hasta encontrar la clave que les permita desencriptar. Esos son ataques de fuerza bruta, por ejemplo, ¿ya? Ataques por máxima verosimilitud. Entonces, otra forma de craquear un mensaje es mirando los patrones de certeza que tiene la información. Por ejemplo, es información que es enviada, archivos que son muchas veces enviadas por la red. Esos archivos son archivos típicos, información típica que es enviada por la red, información ya conocida. Entonces un atacante ya conoce los patrones de los contenidos que lleva el archivo y comienza a mirar, a buscar patrones conocidos en la información para poder descifrar lo que allí hay. Eso se llama ataques por máxima verosimilitud. Y ataques estadísticos. Entonces, los ataques estadísticos están basados en estudios de las frecuencias de las letras, ¿ya? Entonces, tienen software especializado que analizan las cadenas de los mensajes y ellos saben más o menos la letra A, cada cuánto se repite, la letra F, cada cuánto se repite, cada 3 posiciones, cada 5 posiciones. Basados en esos patrones estadísticos, ellos pueden descifrar la información que se envía, porque es que hay algoritmos que encriptan de acuerdo a patrones estadísticos y a patrones de verosimilitud, ¿ya? Aquí pues tenemos ataques de fuerza bruta, en donde el hacker empieza a enviar y enviar claves como loco hasta encontrar la clave que pues puede romper la seguridad de ese paquete. Ataques de máxima verosimilitud, pues aquí está analizando, bueno, cada cuántas posiciones se repite la Q y la Y, cada 18 posiciones. O la A y la B se repite cada menos 2 posiciones. La G y la 8 cada más 8 posiciones. La A cada menos 6 posiciones se repite. Yo miro la hora porque estoy como perdido de hora. Uy, ya casi vamos a terminar. Bueno. Bueno, aquí hay otro cifrado que pues, un cifrado de Viñere, dice que es una extensión de los cifrados de César, ¿no? O sea, el cifrado de César es una forma de cifrado, pero pues también ha tenido extensiones o variantes, ¿no? Ese cifrado de César ha ido evolucionando y convirtiéndose en formas mucho más estructuradas. Dice, en este caso, la letra utilizada que hace la función de clave se cambia por una palabra completa o un número de varias cifras, de modo que cada letra se cifra con un salto diferente, ¿ya? Ese es el cifrado de Viñere. A ver, aquí en un bloc de notas tratemos de explicarlo. Cifrado de Viñere, entonces... por ejemplo, lo que dicen es, tú tienes ADF, G, por ejemplo, este mensaje, pero resulta que en ese algoritmo la A se reemplaza por la palabra amor, por ejemplo, la D se reemplaza por la palabra estilo, la T se reemplaza por la palabra fraude, y la G, el algoritmo la reemplaza por la palabra quietud, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el cifrado? Pues el cifrado quedaría, esta cadena ADFG, esta cadena se convertiría entonces en una cadena más larga, amor, estilo, fraude, quietud, ¿sí?
Eso sería el cifrado de Viñeres, ¿no? O pues también no puede cambiar por, decía que por valores numéricos. Entonces en otro cifrado, por ejemplo, en otro algoritmo, entonces la A equivale a este número. La D equivale a este otro número. Y la P equivale, por ejemplo, a esta cadena numérica. Y la G equivale, por ejemplo, a, bueno, 1, 1, 1. Y pues al convertir la cadena ADFG, pues le vendría a dar un mensaje más largo, encriptado, ¿sí? 5768 sería la D, o sea, transforma una letra en una palabra. ¿Listo? Entonces, eso sería el texto, ese sería el texto encriptado. Y aquí también, entonces, el texto encriptado. Y esta cadena sería, la cadena original sería el texto claro. ¿Ya? Así es como funciona ese tipo de cifrado, el cifrado de Viñeres, ¿no? Es de múltiples algoritmos, ¿no? Bueno, chicos, yo pues el día de hoy no alcanzo a terminar todo lo que falta de criptografía. Ya nos falta poquito, pero les voy a pedir el favor de que el fin de semana realicen una actividad que les he dejado allí en el aula virtual. A ver, permítanme, yo reviso aquí la plataforma. Es una actividad muy sencilla, la van a hacer en parejitas. Aquí en la semana 9, yo les he dejado un archivo que dice actividad criptografía cifrado de César. Para que por favor entonces, la descarguen el archivo. Y pues ya les creé la actividad para que suban el archivito, le colocan una portadita, le colocan el nombre de los dos integrantes y me lo hacen llegar. Simplemente es tomar una palabra en idioma inglés y aplicarle el cifrado de César. Y por ahí pues también decía que investigar un poco de lo que era el algoritmo de cifrado SHA. No, perdón, el algoritmo de cifrado MD5. Entonces, pues aquí tengo, creo que el archivo, permítanme, yo lo abro. Prieto, ¿qué le pasó hoy que llegó al final? Profe, buenas noches. Es que pues venía en camino a la casa y acabo de llegar. Ok. No se le olvide que hoy les dejé una actividad, ¿no? En parejas, ¿no? Para que la suban el domingo, ¿no? A más tardar. Ahí pues les dejo el video de la grabación y las diapositivas, también se las dejo ahí en la plataforma de lo que explicamos el día de hoy, para que puedan hacer la actividad. Entonces, creo que este es el archivo cifrado básico. Vea, aquí está el archivo de la actividad cifrado básico por corrimiento de alfabeto. Entonces, pues aquí les dice, pues, qué tienen que hacer, ¿no? El alfabeto en claro y aquí está el alfabeto cifrado. Y acá hay un ejemplo con esta cadena en inglés, Security Validation.
Y pues aquí está la palabra encriptada aquí abajo, el mensaje encriptado, la palabra encriptada que pues está en inglés. Y pues aquí les dicen que hagan un cifrado propio, ¿no? Aquí pues tiene un cifrado que permite correr tantas posiciones, cada carácter del alfabeto, cada símbolo, pero que hagan su propio cifrado y que pues cojan una palabra en inglés y la encripten, ¿no? Y pues esa sería la actividad, ahí están las instrucciones para que lo hagan y pues consultan sobre MD5 ese protocolo y anexan ahí en la investigación lo que ustedes crean conveniente. Agreguen imágenes si es necesario para que pues, el archivo se vea bien explicadito. Listo, chicos, pues eso es el tema que teníamos para el día de hoy. Faltan algunas pequeñas cosas. Vamos a ver si la otra semana podemos hacer alguna práctica. Y pues eso sería todo, chicos. Entonces, pues si no hay Profe, una preguntas... pregunta. ¿No se puede hacer en grupos de A3 como lo hicimos en la actividad de la biblioteca? Bueno, háganla en grupos de 3, los que se quieran hacer de 2 la hacen de 2, los que la quieran hacer individual la hacen individual, no hay ningún problema. Máximo 3, ¿no? ¿Y alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe, para la asistencia, yo llegué cuando estaba empezando a explicar los conceptos básicos de la encriptación y la encriptología. Sergio Andrés Osorio. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, Prieto le voy a poner la asistencia, pero no me vuelva a fallar, ¿listo? Prieto. Ahí le puse asistencia, pero no vuelva a fallar, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, que pasen un feliz fin de semana. Ok, Andrés. Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Gracias, profesor. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, chicos, que estén muy bien.